Compañero Inti. Muy buenas tardes con todos los presentes en la sala de audiencia. Su señoría, siendo las 5:47 de la tarde del día lunes 1 de diciembre del 2025 y conforme al auto de convocatoria emitido en fecha anterior, procedo a instalar la audiencia dentro del proceso ejecutivo número 8595-2025-08-962. Este proceso es seguido por el señor Washington Oswaldo Sánchez Naranjo, en contra de los señores Ángel Ramiro Revelo Artiaga y Miriam Estela Aguilar Villasís, por cobro de letra de cambio. Para efectos de control de legalidad, dejo constancia de que las partes procesales fueron debidamente convocadas y que las notificaciones constan en autos sin observación pendiente. Hago constar también la presencia en la sala de la señora jueza Belén Rodríguez, quien presidirá esta diligencia, así como los abogados patrocinadores. Por la parte actora, el abogado Carlos Puerto. Por la parte demandada, las abogadas Zulay Conterón y María Gracia. Igualmente certifico la comparecencia de los testigos anunciados por ambas partes, quienes se encuentran presentes en condiciones de rendir su declaración conforme al orden procesal. Por el actor María Cristina y Sandy, por el demandado Ángel Revelo, Gaby Zambrano y Alexander Ganchala, por la demandada Miriam Aguilar, Jorge Morales. No habiendo observaciones adicionales, certifico la instalación formal de la audiencia y dejo a conocimiento de su señoría. Gracias, señor secretario. Con el informe que me entrega, declaro instalada la audiencia. Vamos a dar cumplimiento al procedimiento ejecutivo, revisando primero los presupuestos procesales y luego continuaremos con la recepción de pruebas. Antes de pasar a los alegatos y testigos, reviso los presupuestos procesales. La demanda cumple los requisitos de los artículos 142 y 143 del COGE. Consta la citación válida de ambos demandados. Han presentado contestación dentro del término legal. No se advierten causales de nulidad que afecten la validez del proceso. Por lo tanto, declaro saneado el proceso y procedemos. Concedo la palabra al abogado del actor, el señor Carlos Puerto. Muchas gracias, su señoría. En este caso, buenos días a todos los presentes. Yo soy el abogado Carlos Puerto, con matrícula número 8153 del guión 2026-089, emitida por el Consejo de la Judicatura. Comparezco en representación del señor Washington Osvaldo Sánchez Naranjo, quien es el acreedor legítimo de la letra de cambio suscrita el 15 de mayo del 2017 por el señor Ángel Ramiro Revelo Arteaga por un valor de $3.000, con aval solidario de la señorita Miriam Estela Aguilar Villasís. Su señoría, debo declarar que esta letra de cambio es un título ejecutivo plenamente válido, contiene una obligación clara, expresa y exigible, y fue emitida conforme a lo señalado en el Código de Comercio. También quiero destacar, señoría, tres puntos importantes. Primero, la obligación es indiscutible, ya que la letra fue firmada y aceptada y pese a los múltiples requerimientos de pago, los demandados no han cancelado el monto señalado. Como segundo punto, su señoría, los demandados han reconocido tácitamente la deuda. Su contestación admiten el crédito y además pretenden utilizar argumentos que fueron ya discutidos en un proceso anterior. Según el artículo 191, no son válidos como excepción, su señoría. El tercer punto al que quiero hacer referencia, su señoría, es sobre la supuesta alteración de la fecha de vencimiento. Incluso si fuera cierta esta situación, que obviamente negamos, su señoría, la obligación sigue siendo líquida, exigible desde el mes de agosto del año 2017. Solicito, su señoría, se declare procedente la acción ejecutiva y se ordene el pago inmediato del capital más intereses moratorios, así como el 6% de la deuda, su señoría, y que se embarguen los bienes suficientes de los demandados, se condenen costas y honorarios, así como solicito que exista la recepción de los testimonios anunciados por la parte actora, su señoría. Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. El actor.
Su señoría, procede la recepción de los testigos. Ya, señor secretario, reciba la primera testigo del actor, señor John Flores. Conforme su señoría se registre en actas, procedo a hacer ingresar al testigo John Flores. Señor John, ¿jura decir la verdad en todo lo que se le preguntará? Sí, su señoría, lo juro. Su señoría, gracias por la palabra. Señorita testigo, por favor, cuéntenos desde cuándo conoce al señor Washington Sánchez. Conozco al señor Washington desde hace aproximadamente 7 años, su señoría. Hemos tenido relación tanto personal como profesional y siempre he sido una persona responsable y muy transparente en sus negocios. Señorita testigo, por favor, confírmenos durante qué tiempo, o sea, durante ese tiempo, ¿tuvo algún conocimiento usted de que el señor Washington entregó el dinero al señor Ángel Revelo? Sí, su señoría, sé que entregó varias sumas de dinero como préstamo. He estado presente en reuniones y conversaciones donde se discutía el pago y los plazos, y he escuchado los reclamos del señor Washington al señor Revelo por la deuda pendiente. ¿Sabe, señorita testigo, si el actor solicitó el pago en reiteradas ocasiones de lo deudado? Sí, su señoría. Hubo múltiples llamados, mensajes y reuniones. Siempre se intentó un acuerdo amistoso, pero el señor Revelo nunca cumplió con los pagos. Muy bien, señorita testigo. Y en este caso, ¿ha escuchado usted a los demandados reconocer exactamente la deuda que tenían, si debían ese dinero? Sí, recuerdo en varias ocasiones que admitieron la deuda, aunque luego intentaron retrasar el pago o evadir responsabilidades. Le agradezco mucho, señorita testigo. No tengo más preguntas que hacer. Muy bien, dejemos constancia de la declaración del señor secretario. Eh, Se procede a la audiencia, la abogada Zulay Conterón en el contrainterrogatorio. Buenas tardes, su señoría, con su venia procedo. Señorita testigo, ¿podría precisar las fechas exactas en que se hicieron estos pagos y reuniones? No recuerdo todas las fechas exactas, pero sí sé que fueron recurrentes durante todo el año 2018 y 2019, en que varias ocasiones hubo promesas de pago que nunca se cumplieron. Muy bien, dejemos en constancia de la declaración, señor secretario. Conforme su señoría. Testigo 2, Sandy Palate. Señor secretario, pase a la segunda testigo del actor, señorita Sandy Palate. Dejo constancia de la declaración íntegra de la testigo. A continuación, ingresa la testigo Sandy Palate. Certifico que la testigo ha presentado su juramento. Señora Sandy, ¿jura decir la verdad en todo lo que se le preguntará? Sí, su señoría, lo juro. Gracias, su señoría, por la palabra. Señorita testigo Sandy Parate, por favor, indique si usted conoce la deuda existente entre el actor y el señor Ángel Revelo. Sí, su señoría. He estado al tanto de la situación desde que se originó el préstamo. Sé que el señor Washington entregó el dinero al señor Revelo y que él se comprometió a devolver en varias ocasiones, pero nunca lo hizo. Muy bien, señorita testigo. En este caso, ¿usted sabe si se realizaron algunas reuniones, hubo conversaciones mutuas entre ellos, o algún mecanismo para buscar solucionar el conflicto y pagar lo adeudado? Sí,
Hubo varias reuniones, incluso recuerdo que en una ocasión estuvieron reunidos en la oficina de Washington para intentar acordar fechas de pago, pero el señor Revelo siempre posponía la entrega del dinero. Correcto, en este caso usted ha escuchado al demandado que ha reconocido verbalmente la deuda, ha escuchado algo similar así relacionado. Sí, recuerdo que en al menos 2 reuniones él admitió que debía la cantidad y prometió que pagaría, pero estas promesas nunca se cumplieron. Realmente, señorita, el actor solicitó repetidamente el pago de la deuda. Sí, hubo llamadas, mensajes de texto y reuniones personales. Todo fue ignorado o postergado por el señor Revelo. Le agradezco mucho, señorita testigo. Por favor, gracias, señora juez. Muy bien. Quedará constancia de su testimonio, señor secretario. Conforme su señoría. Testigos del demandado, Ángel Revelo. Testigo 1, Gaby Zambrano. Señor secretario, reciba la testigo Gaby Zambrano. Disculpe, señora jueza, quisiera poder hacer el contrainterrogatorio para la señora o señorita Sandy. Muy bien. Por favor, señora Sandy, ¿me puede confirmar si usted presenció personalmente la entrega del dinero o si solo escuchó sobre ello? Sí, presencié parte de las entregas y también recibí información directa del señor Washington sobre las otras sumas. Todo esto ocurrió durante el año 2017 y 2018. Muchas gracias, señora jueza. Eso nada más. Muy bien. Quedará en constancia de su testimonio, señor secretario. Conforme su señoría. Testigo 1, Gaby Zambrano. Señor secretario, reciba la testigo. Bien, señora jueza, se incorpora su testimonio al expediente. Proceda a llamar a la testigo Gaby Zambrano. Registra su juramento y su testimonio, señora jueza. Señora Gaby, ¿jura decir la verdad? Sí, su señoría, lo juro. Señorita testigo, para que conste con absoluta claridad en esta audiencia, explíquenos cuál fue la verdadera razón por la que el señor Ángel Revelo firmó la letra de cambio. ¿Fue una firma libre, consciente y derivada de una obligación actual y exigible o existió presión previa para resolver un conflicto anterior? Su señoría, realmente en honor a lo que yo conozco, el señor Revelo firmó el documento bajo presión de resolver un conflicto que ya se venía presentando desde mucho tiempo atrás. No hubo intención de defraudar, sino de cumplir un acuerdo que luego se complicó. También sé que existió cierta confusión sobre las fechas y las condiciones establecidas en este proceso. Ahora bien, señora testigo, usted ha mencionado inconsistencias en el documento. Le pregunto de manera directa. ¿Le consta que a la fecha de vencimiento la fecha de vencimiento fue modificada después de la firma del señor Revelo? Indique este tribunal si usted observó que esta alteración no correspondía al contenido original. Sí, realmente en esto radica el inconveniente, ya que yo vi que la fecha del vencimiento fue cambiada después de que se firmó y esto es lo que prácticamente generó más conflictos. No puedo precisar muy bien quién lo hizo, pero sí ocurrió esta modificación. Por último, señorita testigo, ¿usted tiene conocimiento de que el señor Revelo intentó llegar a acuerdos de pago, es decir, realizar pagos parciales o buscar soluciones amistosas, y que dentro de esos intentos fueron rechazados por el actor? Explique, por favor, si estos acercamientos existieron o si fueron ignorados de alguna forma. En realidad, sí hubo estos acercamientos, de hecho hubo varios intentos de pagos parciales y propuestas para llegar a un acuerdo,
pero el actor rechazó varias de estas opciones, insistiendo en un pago total y que este sea inmediato. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Muy bien. Dejo en constancia el testimonio del señor secretario. Conforme, su señoría. Señor secretario, pasa el señor Alexander Ganchala. Señora juez, por favor, le solicito hacer un uso de mi contrainterrogatorio a la testigo, por favor. Muy bien. Gracias por la palabra, señora jueza. En este caso, señorita Gabriela, usted mencionó algo acerca de intentos de pagos parciales. ¿Puede identificar fechas concretas usted? Bueno, realmente yo no recuerdo las fechas exactas y precisas, pero sí soy testigo de que sí hubo movimientos bancarios, tanto en el 2018 como en el 2019, que muestran una intención de pago. Muy Muchas bien. gracias, señorita testigo. Señora jueza, muchas gracias por la palabra. Muy bien. Dejo en constancia el testimonio del señor secretario. Conforme, su señoría. Señor secretario, pasa el señor Alexander Ganchala. De acuerdo, señora jueza. Ingresa el testigo Alexander Ganchala. Consta también su juramento y se agrega su declaración al acta. Señor Ganchala, ¿jura decir la verdad? Sí, su señoría, lo juro. Sí, su señoría, lo juro. Listo. Señora jueza, por favor, si me podría dar la palabra. Conforme. Correcto. Gracias, señora jueza. Señor Ganchala, explica al tribunal cuál era la situación real del préstamo otorgado por el actor al señor Revelo. Bueno, muy buenas tardes. Sí, precisamente el préstamo existió, pero hubo malentendidos sobre las fechas de pago y los documentos que presentaron. Bueno, en este caso, el señor Revelo tenía intención de cumplir con sus obligaciones, pero surgieron conflictos con el hoy llamado actor en este caso y cambios en la documentación que complicaron el cumplimiento. También existió un proceso previo donde se declaró prescripción de parte de la deuda. Muchas gracias, señor Alexander. ¿Usted considera que existió alguna mala fe por parte del demandado? Bueno, en este caso no podría indicar eso. Fue más bien una situación de conflicto y confusión sobre los términos del acuerdo y la documentación que estaban inmersos en este caso, ¿no? Ya, listo, muchas gracias, estimado señor Alexander. Señora jueza, no tengo nada más que decir al respecto. Muchas gracias. Doy la palabra al abogado Carlos Puerto para el contrainterrogatorio. Muchas gracias, su señoría. Señor Alexander Ganchala, por favor, ¿nos puede explicar en esta sala quién fue la persona que alteró las fechas o si el demandado fue el responsable de esa alteración? ¿Fue completamente identificado esa persona? Bueno, en este caso no tengo pruebas de que el señor Revelo haya hecho esa alteración. Todo fue responsabilidad de quizás terceras personas que están involucrados en el acuerdo, pero no tendría pruebas al respecto del señor Revelo. Muchas gracias, señor testigo. En este caso no tengo más preguntas que hacerle. Muchas gracias, señora juez. Queda en constancia el testimonio del señor secretario. Conforme, su señoría. Señor secretario, pasa el señor Jorge Morales, testigo de la parte demandada Miriam Aguilar. De acuerdo, señora jueza. Finalmente se recibe al testigo Jorge Morales, consta su juramento y se incorpora también su testimonio en su totalidad. Señor Morales, ¿jura decir la verdad? Sí, señoría, lo juro. Señora jueza, por favor, si me puede dar la palabra. Sí, por favor, señorita María Gracia.
Muchas gracias. Por favor, señor Morales, explique cuál es el papel de la señora Miriam Aguilar en relación con esta deuda. La señora Aguilar firmó como avalista solidaria, su señoría. Ella no era deudora principal y su obligación depende de que el principal no cumpla. Además, según los antecedentes, la deuda principal ya estaba en un proceso de prescripción, por la que no tiene responsabilidad directa sobre el pago. Muchas gracias. ¿Tenía conocimiento la avalista de alguna alteración en el documento? No, la señora Aguilar siempre confió en que el documento era correcto y que cualquier obligación sería exigible únicamente de forma legal, respetando los procesos anteriores. ¿Considera usted que la señora Aguilar ha sufrido algún tipo de perjuicio personal por este proceso? Sí, ha tenido estrés y preocupación innecesaria por un documento que no le correspondía pagar directamente y que además ya estaba afectando por prescripción. Gracias, doctora María Gracia. Habiéndose concluido el interrogatorio directo, se concede la palabra al abogado del actor, señor Carlos Puertos, para que realice el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señora jueza. Señor Morales, por favor, en este caso, ¿usted cree que la avalista reconocía la deuda principal y la responsabilidad de su firma? ¿O hay algún error que tenga que mencionar? Sí, pero solo en calidad de garantía legal. Nunca tuvo intención de pagar como deudora principal. No tengo más preguntas, señor testigo y señora juez, le agradezco mucho la palabra. Muy bien, quedará constancia de su testimonio, señor secretario. Conforme su señoría, se deja en constancia de que el testigo ha rendido su declaración en su totalidad. Muy bien, con esto queda concluida la declaración del señor Jorge Morales. Señor secretario, deje constancia. Conforme su señoría, se deja en constancia de que el testigo ha rendido declaración en su totalidad. Continuando con la fase probatoria, corresponde recibir la declaración de la perito grafotécnica designada en la causa. Señor secretario, proceda, por favor. Se llama a la señora Alice Araque, perito grafotécnico. Señor Araque, buenas tardes. Jura decir la verdad en todo lo que se exponga ante este despacho conforme a sus conocimientos técnicos y científicos. Sí, su señoría, lo juro. Su señoría, por favor, permito solicitar mi intervención. Adelante, señorita Zully. Gracias, su señoría. Señora Araque, por favor, indíquenos cuál fue el objeto de la pericia que usted realizó en este proceso. El objeto de la pericia fue examinar la letra de cambio suscrita supuestamente el 15 de mayo del 2017, atribuida al señor Ángel Ramiro Revelo Artiaga y avalada por la señora Miriam Estela Aguilar Villasís. Mi trabajo consistió en verificar tres aspectos fundamentales: la autenticidad de las firmas y rúbricas contenidas en el documento, la integridad física del título de valor, incluyendo cualquier señal de enmiendas o manipulaciones, y la veracidad de la fecha de vencimiento, específicamente si el plazo consignado, había sido alterado. Gracias, señora perito. Por favor, explíquenos cuál fue la metodología empleada para realizar dicho análisis. Bien, utilicé un examen grafotécnico completo que incluyó observación con luz natural, luz rasadante, luz infrarroja y luz ultravioleta, ampliación digital de trazos para verificar secuencias de escritura, comparación morfológica de firmas con muestras indubitables proporcionadas,
Análisis físico del soporte del papel para detectar cortes de fibra o presiones que pudieran evidenciar adiciones posteriores. Estudio de tonalidad y envejecimiento de tintas. Todo el procedimiento se realizó conforme a las normas internacionales de pericia caligráfica. Agradezco lo mencionado, señora Perito. Con base en ese análisis, ¿nos puede indicar, por favor, cuál fue su conclusión respecto a la fecha de vencimiento del documento? Su señoría, concluí que la fecha de vencimiento sí fue alterada. El documento originalmente consignaba 3 meses, pero ese número fue modificado de forma posterior para que pareciera 13 meses. Además, detecté superposición de tinta más oscura sobre un trazo más desgastado, diferencia en el ángulo de trazo del número 1 añadido, una ruptura leve en la fibra del papel exactamente en el punto donde se realizó la alteración, variación mínima en el espesor del trazo, incompatible con una misma secuencia de escritura. Con base en estos elementos, concluyo técnicamente que la fecha original de vencimiento era 15 de agosto del 2017. Señora Perito, ¿podría indicarnos si esta alteración afecta la exigibilidad del documento? Sí, su señoría. La alteración cambia la fecha en la que el documento se volvía exigible. Al extender el plazo de 3 meses a 13 meses, se genera una apariencia de vigencia mayor a la real, lo cual es una manipulación sustancial. No Gracias, tengo doctora más Conterón. preguntas, señoría, gracias. Habiéndose concluido el interrogatorio directo, se concede la palabra al abogado del actor, señor Carlos Puerto, para el contrainterrogatorio. Señorita Perito, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted determinó si la firma del señor Ángel Revelo es auténtica? Efectivamente, sí, su señoría. La firma del señor Revelo corresponde a su autoría. No presenta signos de falsificación ni imitación. Correcto. Y en este caso, ¿usted determinó si también la otra firma, que es correspondiente a la señora Miriam Aguilar, también es auténtica? Sí, la firma de avalista también es auténtica. ¿Usted puede establecer quién realizó la alteración de la fecha? ¿Tiene alguna idea o técnicamente es posible identificar quién fue el autor de esa modificación? No, su señoría. La grafotecnia permite identificar alteraciones, pero no permite determinar quién la realizó. Mi informe técnico solo establece que la alteración existió, mas no quién fue el autor. Muy bien, señorita Perito. En este caso quiero hacerle una pregunta muy concreta. Si en términos simples lo que usted determina es esta situación, ¿usted confirma que el documento es auténtico en cuanto a las firmas, pero a pesar de que la fecha fue alterada? Exactamente. Las firmas son auténticas. La alteración recae únicamente sobre la fecha de vencimiento. Y en este caso, conforme a su conocimiento, ¿esa alteración invalida automáticamente la obligación o la hace exigible? Su señoría, quiero dejar claro que mi competencia es exclusivamente técnica. La existencia o no de la obligación es un aspecto estrictamente jurídico que le corresponde determinar a su autoridad. Mi informe únicamente determina que hubo una modificación posterior al plazo original. Muchas gracias, no más preguntas, señorita Perito, muchas gracias, señora juez, no más preguntas. Gracias, señora Araque. Su declaración quedará debidamente incorporada al expediente. Señor secretario, deje constancia. Conforme su señoría, se deja constancia de que todos los testigos y la perito han concluido con su intervención. No quedan más pruebas pendientes ni solicitudes de diligencias adicionales. Conforme a lo informado, puede abrirse el turno de alegatos finales de las partes. Gracias, señor secretario. Con lo informado, damos paso a los alegatos finales de las partes. Comienza el abogado del actor. Nuevamente, muchas gracias, su señoría. Yo quiero reiterar, su señoría, que la letra de cambio presentada es un título ejecutivo válido y exigible y que la deuda por tal sigue siendo exigible y los testimonios del actor han sido coherentes y han sido claros, su señoría. También hay que recalcar que los testigos de la defensa presentan versiones contradictorias.
lo cual no desvirtúa la existencia de la obligación. En relación a la supuesta alteración de fechas, no impide que sea exigible la obligación, su señoría. En este caso, solicitar el pago de la deuda y ya que no hay pruebas que afecten al derecho que tiene mi defendido. Es por eso, su señoría, solicito que se acoja la demanda y se condene al pago inmediato de capital e intereses y costas a a favor de mis defendidos. No tengo más que decir, señora juez. Muchas gracias. Continúe la abogada Zully Conterón. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, debo enfatizar con absoluta claridad que esta acción ejecutiva carece de fundamento jurídico, pues la supuesta obligación no es actualmente exigible. La parte actora pretende sustentar esta demanda en un documento cuya fecha fue alterada posteriormente, hecho corroborado en esta audiencia ante su autoridad. Esta irregularidad afecta directamente la validez del título, desnaturaliza los requisitos esenciales previstos para un título de crédito, además que existe un elemento determinante e ineludible, ya que existe sentencia previa que declaró la prescripción de la acción cambiaria, lo que impide reabrir o revivir un proceso que ya ha cumplido su ciclo legal. Por tanto, se pretende continuar esta vía ejecutiva. Constituye, su señoría, un abuso del derecho, una vulneración al principio de la seguridad jurídica. Por ello, su señoría, solicito respetuosamente que su autoridad rechace en su totalidad la presente acción ejecutiva, ratificando el precedente de prescripción ya declarado y salvaguardando la legalidad del proceso. Gracias, su señoría. Continúe la defensa, doctora María Gracia. Muchas gracias, su señoría, por darme la palabra. También quisiera reforzar lo dicho por mi estimada colega, la doctora Zully Conterón, que el avalista no puede responder por una obligación que ya se encontraba prescrita y no hay deuda vigente. Entonces, el actor ha actuado con abuso del derecho, intentando revivir un proceso que ya está concluido legalmente. Por lo tanto, solicito de la manera más comedida que se rechace íntegramente la demanda y se ratifique la prescripción declarada. Adicionalmente, se archive de manera definitiva la causa. Respecto de la avalista Miriam Aguilar, es cuanto, su señoría, puedo manifestar. Muchas gracias. Gracias a las partes. Se dejan constancia de sus alegatos finales. Este despacho valorará la prueba actuada y los argumentos presentados antes de emitir sentencia. Sentencia. Habiendo escuchado a las partes valorando los documentos y la prueba testimonial y conforme al expediente, este despacho resuelve rechazar la demanda ejecutiva presentada por el señor Washington Osvaldo Sánchez Naranjo. Declarar que la acción cambiaría si se encuentra prescrita conforme al proceso previo y no se admite volver a demandar sobre lo ya decidido. Notifíquese a las partes, se da por cerrada la audiencia a las 6 de la tarde el día lunes 1 de diciembre del 2025. Secretario, por favor, continúe. Conforme su señoría, certifico que la resolución ha sido incorporada al acta y que la audiencia queda formalmente concluida a la hora indicada. Muchas gracias,